Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, Sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, Sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a la clase de Ven, Sígueme, la escuela dominical con su hermano y servidor Walter Posada. Hoy veremos estos capítulos, el libro completo de Ruth, que es un libro pequeño, y los capítulos del 1 al 7 de la primera epístola, digámoslo así, de la primera crónica, el primer libro de Samuel. Capítulos 1 al 7, mi corazón se regocija en Jehová. Y hoy nos vamos a centrar en la historia, digámoslo así, de tres mujeres muy poderosas. Y es que pensando en todo esto, hermanos, pensaba en mi vida, ¿no? Y a veces uno piensa que la vida debe ser un camino sin ningún obstáculo de principio a fin. Y después de todo, la distancia más corta entre dos puntos finalmente es una línea recta, ¿no? Eso nos han enseñado desde que éramos pequeños en nuestros cursos, en nuestras escuelas. Sin embargo, con frecuencia la vida está colmada y llena de demoras, de obstáculos e incluso desvíos que nos conducen a veces en direcciones inesperadas. En esta clase vamos a aprender de Ruth, de Noemí y de Ana, la mamá de Samuel, cómo ellas ciertamente comprendieron esto y nosotros podemos aprender junto a ellas todas estas cosas. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme, gracias por estar hoy aquí conmigo. Espero que ustedes puedan suscribirse si no se han suscrito, puedan saber que aquí en Morgat siempre tenemos contenidos todos los días, toda hora, para que ustedes nunca estén solitos en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Espero que nos puedan acompañar hasta el final de la clase, que puedan dejar sus comentarios y también su like y puedan invitar a alguna persona a ver esta clase. Espero que se puedan suscribir ahí a nuestras redes, a Instagram, a Facebook, a Spotify, a TikTok, a todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Terminada esta lección sobre mediodía, cuando ustedes vuelvan de la capilla, los que me están viendo en directo, van a poder ver la clase de nuestra querida Liz, que sale todos los domingos al mediodía. Espero que la puedan acompañar a ella. Es una clase muy bonita. Y también los miércoles estamos con Luis Calkin en el Ven, Sígueme al Detalle. Tomamos los capítulos de la clase y puntualizamos en algún tema especial. Los espero ahí los días miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un nuevo canal aquí, Descubriendo a Jesucristo. Espero que ustedes lo puedan ver. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, empecemos esta lección, como siempre lo hacemos, con los antecedentes. Vamos a ver qué era lo que estaba pasando aquí en esta parte de la historia. Y aprendamos un poquito de estas grandes mujeres. Permítanme en un momento acá, hermanos, que se me activó aquí un muñequito y no me deja grabar para ustedes. Vamos entonces con estos antecedentes y ya regresamos para que podamos tratar cada uno de los principios que nos trae el manual de Ven, Sígueme para esta lección. Muy bien, ya saben ustedes que estos son los versículos que veremos, los capítulos, mi corazón se regocija en Jehová. Y tal vez entramos en esto y nos damos cuenta que hay historias que comienzan con tragedia y al final terminan con perdón, con redención. El libro de Ruth inicia con muchas de estas cosas: pérdida, hambre, muerte, incertidumbre. Una mujer extranjera, sin recursos, sin esposo y literalmente sin un futuro aparente. Pero lo que parece el final es en realidad el comienzo de una historia donde Dios obra en silencio. Luego vemos a Ana, la mamá de Samuel, una mujer quebrantada, orando con el alma, pidiendo un hijo porque no podía tener hijos. Y finalmente a un niño llamado Samuel, que aprende a escuchar la voz de Dios. Ruth, Ana y Samuel tienen algo en común.
y también Noemí no vivieron vidas felices, pero vivieron vidas conectadas con Dios. Y por eso su historia cambió y cambió la historia del mundo, su presencia. Dios también puede cambiar nuestra historia si le permitimos dirigir nuestra vida. Podemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a confiar en Él incluso cuando no entendamos el proceso que Él tiene para nosotros? Bueno, queridos hermanos y hermanas, este es nuestro antecedente para el día de hoy. Y espero que con este antecedente podamos reflexionar mucho. Y recuerden que esta es una clase de ida y vuelta, aunque tal vez yo no los tengo de frente y no puedo ver sus manos levantarse. Yo sí espero que ustedes aporten con sus comentarios, con sus opiniones, con sus observaciones, para que hagamos de esta una mejor clase. Muy bien, vamos con el primer principio de esta lección. Este es el título y este es el primer principio. Jesucristo puede convertir las tragedias en triunfo. Hay momentos muy difíciles, queridos hermanos, y eso es lo que nos habla el libro de Ruth. Voy a ir a unos versículos que quiero compartir con ustedes. El versículo 16. ¿Qué pasa? Voy a tomar como diferentes partes de la historia. Ruth ha perdido a su esposo. Noemí ha perdido a su esposo y a sus hijos. Había un hambre terrible en la tierra. Así que después de estas pérdidas, Noemí sale con sus nueras y las despide y les dice, váyanse a casa. Yo ya soy muy vieja, digámoslo así, para tener hijos y darles. Que recuerden que había una norma, una ley que hacía que si una mujer perdía a su esposo, su hermano debía tomarla como esposa y levantarle progenie a su hermano. Esta es una ley que hablaremos más adelante en otra lección. Pero Noemí no tenía más hijos y le insinuó a sus nueras, yo soy muy vieja, no voy a tener hijo para que ustedes esperen. Entonces una de ellas se va, pero Ruth se queda y le dice, no me ruegues que me aparte de ti. Este es uno de mis versículos favoritos. No me ruegues que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Y es que Ruth nos enseña algo que creo que todos aprendemos en algún momento, en algún u otro momento de la vida. Separarse de las personas que uno ama es muy, muy difícil. Suele romper el corazón, ¿no? Y ella le está pidiendo eso. Bueno, ya tal vez está diciendo, ya perdí a mi esposo, no tengo nadie más. Te ruego que no me apartes de ti. Y continúa diciéndole, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, porque solo la muerte hará separación entre tú y yo. Esto más allá de lo que conocemos hoy día y de lo que conocía Ruth, que no era ni mucho menos una seguidora de Cristo, o al menos no lo era en principio, pero seguramente por Noemí ya conocía a Jehová. Hay una eternidad que nos mantiene juntos a todos. Bueno, para estas cosas, qué mejor que escuchar esta frase que siempre me ha encantado del presidente Thomas S. Monson. Cuando él se refiere a Ruth, se refiere a uno de los ejemplos de fidelidad más grande de las Escrituras. Y este discurso creo que se llama así, el Salón de la Fama. Y él dice lo siguiente, me lo voy a colocar aquí de entrada aquí. Al elegir a nuestros personajes favoritos, consideremos también algunos personajes femeninos. Primero, aquel noble ejemplo de fidelidad, Ruth, comprendiendo la pena de su suegra, la cual había sufrido la pérdida de sus 2 hijos, y siendo posiblemente el aguijón de la desesperación y soledad que había inundado el alma de Noemí, Ruth expresó lo que ha llegado a ser la declaración clásica de lealtad. Los hechos de Ruth demostraron la sinceridad de sus palabras. Para el nombre de ella hay un lugar entre las personas famosas del mundo. Mis personas
Mi lista personal del Salón de la Fama puede llamarse esto, en la revista Ensign en ese momento. Uno tiene que meditar mucho en esto, ¿no, queridos hermanos y hermanas? Y es, realmente, hay personas fabulosas en, en las Escrituras. Personajes que a veces debieran llenar más nuestra retina, nuestra mente, nuestro corazón, por sus obras, por sus hechos. Y a veces no los mencionamos tanto. Yo creo y espero, hermanos, que estas tres mujeres de las cuales vamos a estudiar su historia en este día lleguen a ser parte de nuestro salón personal de la fama. Si ustedes tienen una lista o recuerdan nombres de mujeres especiales de las Escrituras, me gustaría que los colocaran aquí abajo en los comentarios. Y de hecho, un ejercicio que hemos hecho ya muchas veces en algunas clases y en algunos clubes de lectura, porque recuerden, todos los que ven esta clase, les recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, hora de Colombia, ustedes ajusten sus relojes, tenemos un programa que se llama el Club de la Mañana. Y ahí leemos, analizamos y vemos discursos de las autoridades generales. Es muy, muy interesante. Espero que todos ustedes puedan colocar aquí abajo en los comentarios esas mujeres de las Escrituras, pero también de su propia vida que han marcado, que han llenado su corazón. Espero sus comentarios aquí abajo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, al escuchar todo esto, podríamos hablar un poquito de Ruth. Ruth perdió todo, pero ¿saben qué no perdió, mis queridos hermanitos y hermanitas? No perdió la fe. Su fidelidad la llevó a formar parte del linaje de Jesucristo. Increíble. Dios no solo restauró su vida, la incluyó en su plan eterno. Esto nos enseña cosas importantes acerca de Dios. Dios no desperdicia el dolor, hermanos y hermanas. No hay una lágrima que caiga de nuestros ojos, un dolor que rompa nuestro corazón que no sea tomado por Jesucristo. Eso no se desperdicia, eso nos acerca más a Él. Nosotros, al igual que Ruth, podemos tomar esos dolores y ponerlos en Cristo y soportarlos en Él y hacernos valientes, aprender y, ¿por qué no, bendecir a otros luego? Tenemos una aplicación o unas aplicaciones a todo esto. Miren, esta semana podemos confiar en que Dios puede redimir nuestras pérdidas. No importa lo que hayas perdido, incluso si llega a ser alguien que has amado, no importa. Dios puede redimir esas pérdidas. Y por su sacerdocio, por su poder y por el poder del Evangelio, podemos llegar incluso a ser familias eternas, que podría uno decir, la pérdida más grande es la de una persona. Hay dolores en la vida, sin importar cuál, que Dios puede remediar mediante la expiación de Jesucristo. No estamos solos. Y recordemos esto, permanezcamos fieles, incluso en los momentos más difíciles, cuando veamos que todo se pone oscuro a nuestro alrededor, en nuestra vida. No olvidemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Les hago las siguientes preguntas, hermanos. ¿Estoy viviendo mis pruebas como finales o como proceso? Porque a veces pensamos, no hay nada para mí, todo se acabó para mí. Pero resulta que cada amanecer, cada nuevo día, hay una nueva posibilidad. Hay una frase, un proverbio, digámoslo así, que está en el libro de Eclesiastés. A mí me encanta esa frase, es fuerte. Más vale perro vivo que león muerto, dice en Eclesiastés. Y alguien podría decir, wow, esto suena duro, pero siempre lo he llevado. Mientras haya vida, hay oportunidad. Y mientras haya vida, hay posibilidades de reunirme, de establecer convenio con Cristo y al mismo tiempo establecer convenio con todos aquellos que han pertenecido a mi vida. Incluso mis seres más amados, más caros, más preciosos, que han llenado mi existencia, los podré tener
cuando esta vida pase. Gracias al Evangelio de Jesucristo, gracias a su sacrificio, es que podemos tener todas esas cosas. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Ahora, todo esto nos lleva a otra cosa. Estamos confiando en el plan de Dios porque Dios tiene un plan y hablamos de Él y enseñamos de Él. Ahora, cuando la aflicción llega y el dolor llega, confiamos en ese plan. Entendemos ese plan, lo vivimos y estamos convertidos a Él para decir, aunque sea muy difícil, porque hay momentos en que es muy difícil, hermanos. Lo digo por experiencia propia, tal vez ustedes tengan incluso más dolores que yo. Señor, hágase tu voluntad. Si esta es tu voluntad, yo la acepto. Eso es difícil, pero indica nuestra confianza en su plan. Eso indica nuestra confianza en Él mismo. Pasemos al segundo principio de esta lección. Puedo confiar en que Dios me guiará y me ayudará sin importar mi situación. Bueno, aquí tenemos dos historias. Tenemos todo el libro de Ruth, que ya lo hemos visto y lo vamos a analizar un poquito más. Pero tenemos también otra historia, en esta historia, que es la historia de Ana. Vamos al capítulo 1 de Primera de Samuel y encontraremos lo siguiente en el versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, miren, esta es una escena, hermanos, romántica. Yo soy una persona, soy un hombre supremamente romántico, ¿sí? Soy de cantar, de escribir poemas, de decir te amo sin ninguna prevención, ¿sí? Y a los que amo, me gusta amarlos con todo mi corazón. Por eso cuando encuentro estas escenas en las Escrituras, me lleno de emoción. Para mí la caída de Adán y Eva, y lo expreso aquí de manera personal, como una opinión personal, es la primera gran historia de amor de la humanidad. Adán no deja que Eva se vaya, ni él dice, bueno, pues yo me quedo. No, él dice, así tiene que ser. Comeré para que exista el hombre. Y de esa manera se dispone a acompañar a Eva al mundo solitario y lúgubre. Miren lo que dice Elcana aquí a su esposa. ¿Por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Miren el amor de él, el amor tan grande de él. Ahora, quiero aclarar un principio aquí doctrinal, matrimonio plural. Elcana tenía 2 esposas. No voy a entrar en ese punto ahora, solo lo traigo como una referencia para que veamos que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, hay muchos seres buenos, hombres dignos y admirables que vivieron la ley del matrimonio plural. Pero más allá de esto, ¿por qué la aflicción de Ana? ¿Por qué piensan ustedes la aflicción de Ana? Miren, para una mujer en el antiguo Israel, no tener hijos era casi un aprobio. Era como no existir. No quiero decir que hoy día no sea igual. Sabemos que en la iglesia tal vez muchas familias, hombres y mujeres, luchan con el flagelo de la infertilidad o de no ser posible traer hijos a este mundo. El Señor escucha los clamores de todos. Por ahora, si es la situación de alguno de ustedes o de alguien que ustedes conozcan, pídanles que sigan o que hagan 2 cosas. Que amen a Dios con todo su corazón y a nuestro Salvador Jesucristo. Y que se amen a ellos como a ninguna otra cosa. El amor hará que soportemos un estado terrenal aún con falencias, con debilidades, con obstáculos como estos de no poder tener hijos. Y el Señor responderá. No todas las veces responderá como respondió Ana. La historia continúa. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿qué hizo Ana? Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente. A veces pienso, hermanos, que hay dolores que nos llevan
a llorar de esta manera, desconsoladamente, o sea, sin consuelo, como que no hay una posibilidad, o como que oro y al mismo tiempo digo, ¿cómo podría ser posible para mí el milagro? No creo que Ana estuviera murmurando. El que murmura generalmente no se acerca a orar y a clamar delante de Dios. El que murmura habla a las espaldas, en voz baja, y no busca a Dios para decirle sus cosas en oración sincera. Ana estaba haciendo una oración de clamor, también con la debilidad humana de saberse no tener opciones o no tener maneras para solucionar su situación. Ahora, queridos hermanos y hermanas, cuando la situación, que pasa en la mayoría de las situaciones, cuando la situación es superior a nosotros, queridos hermanos, hay alguien que también es superior a nosotros, que es nuestro Padre o nuestro Salvador Jesucristo. Yo voy a colocar aquí algo, espero que me sirva hoy mi marcador, miren. Por eso siempre se dice, hermanos y hermanas, que hay una relación. Y voy a colocarla aquí, como si fuéramos hombre o mujer. Tú, yo y el Señor. Hermanos, cuando la relación se establece de esta manera y el amor fluye entre las dos partes, de ida y vuelta, y se establece un convenio entre los dos, pero al mismo tiempo personal, entre tú y el Señor y entre yo y el Señor, las cosas funcionan. Cuando en el hogar o en el matrimonio no hay posibilidad de encontrar la solución entre estas dos partes, siempre debemos recordar que hay alguien dentro del convenio que es superior a las dos partes terrenales, que está dispuesto a escuchar, a bendecir de acuerdo con su voluntad y para nuestro bienestar, que es el Señor. Creo que fue lo que hizo Ana. Ella escuchó la voz amorosa de su esposo, Elcana, y yo creo que agradeció el gran amor que él le tenía, porque realmente Elcana amaba a su esposa, la consolaba en la manera que sus palabras, sus acciones y su corazón se lo permitían. Pero Ana recurrió al Señor, oró a Jehová. Así hizo, como debemos hacer nosotros. Entonces, continúa, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, miren esta oración tan hermosa, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva y das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí hay varios asuntos interesantes. Voy a subrayar aquí varios asuntos. No pasará navaja sobre tu cabeza. Y miren la humildad de Ana expresada en diferentes momentos de esta poderosísima y sublime oración. Jehová de los ejércitos, si te dignas, es de acuerdo con tu voluntad, no con la mía. Si tú te dignas, tu sierva, y te acuerdas de tu sierva, y das a tu sierva. Queridos hermanos y hermanas, creo que se muestra claramente la humildad y el sentimiento con que Ana estaba recurriendo a la tercera persona dentro del convenio de un sellamiento eterno. Señor, yo no puedo. Mi esposo me ama, yo lo amo a él, pero no podemos. ¿Cómo nos ayudarás tú? ¿Te dignarás? ¿Te tomarás ese tiempo para mirar a una humilde persona, a una humilde sierva, a una sierva, a una sierva, alguien que está dispuesta a servirte? Y si es así,
yo dedicaré ese niño a ti para que te sirva. Y no pasará navaja sobre él. ¿Recuerdan? Tuvimos un caso en la clase pasada, a Sansón, que también era un nazareo. Esto no era una cuestión de fuerza física, sino de convenio. No pasará navaja sobre su cabeza. Nazareo es muy diferente al gentilicio nazareno que se utilizaba para mostrar al Salvador Jesucristo. No hay una ratificación teológica, científica o secular que nos diga que Jesucristo era un nazareo. Jesucristo era nazareno porque vivía en Nazaret, por eso le llaman el nazareno. En este caso estamos hablando de los nazareos, personas dedicadas y honradas para el servicio de Dios por siempre. Muy bien, con esos dos asuntos tenemos esta hermosa historia de la querida Ana, ¿sí? Y cómo ella clama al Señor y nos da un ejemplo clarísimo también a nosotros de lo que podemos nosotros recurrir a ella, recurrir a Él, a su poder, tal como ella lo hizo para nuestro bienestar, para encontrar lo que queremos o para aceptar su valiosa voluntad. Bueno, queridos hermanos y hermanas, de todo esto aprendemos que tanto Ruth como Ana pues enfrentaron situaciones muy difíciles. Una, la pérdida de su esposo. Otra, el hecho de no tener hijos. Ruth, incertidumbre total, desconcierto, nada delante de ella hacia el futuro. Ana, un dolor profundo. Pero también hay una similitud entre estas mujeres. Ambas confiaron en Dios. Ana oró con sinceridad y, como acabamos de ver, con muchísima humildad. Ruth actuó con fe. Se mantuvo cerca de quien le había enseñado que había un Dios en Israel. Y entonces, ¿qué sucedió, queridos hermanos y hermanas? Pues Dios respondió, porque Dios responde en su tiempo y de acuerdo con su voluntad las oraciones. Y vemos a Ana aquí con su hijo, el pequeño Samuel, ya ataviándolo, vistiéndolo para llevarlo al sacerdote, para consagrarlo al servicio de Dios. El elder Matthew Coley, hace muchísimos años, por allá en 1956, 57 creo, habló de estas cosas y habló de estos momentos de manera sublime, y por eso quise traerlo para ustedes como un testigo de lo que estamos hablando. Él dijo, me viene a la mente una oración y nunca se pronunciaron oraciones más poderosas que las que pronunciaron nuestras madres. Es que ustedes, hermanas, tienen un poder tan divino. Recuerdo la oración de Ana, la que acabamos de leer. ¿Recuerdan a Ana que quería a su hijo y fue al santuario a orar? Pero su oración no era perceptible. De hecho, no era perceptible. Parecía que estuviera hablando entre labios. Sus labios, nos dice el elder Coley, que es parte de la historia, se movían, pero no decía nada que se pudiera oír. Y aquí, hermanos, sucede algo muy interesante que muestra la calidad espiritual del líder. Elí definitivamente tenía problemas espirituales. Es un hecho. Ya lo vamos a analizar más adelante. Pero sus problemas espirituales eran tan severos, pero tan comunes, aún en nuestro liderazgo, que su capacidad espiritual no le daba para obtener una cualidad de Cristo que está expresada en las Escrituras, que vamos a leer más adelante, en una historia muy conocida. Siempre pienso y le pido a Dios, permíteme ver lo que tú ves. ¿Recuerdan cuando el joven rico se acercó a Jesucristo y Jesucristo mirándole le amó? ¿Recuerdan que este mismo Samuel, este mismo niño que nace,
Después, para escoger a David, el Señor le enseña una lección poderosa. Aunque él era profeta y era líder, le enseña una lección poderosa que creo que todos necesitamos y que creo que es una de las cualidades menos comunes aún dentro de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Porque Jehová no mira lo que está delante de los ojos. Jehová mira lo que hay en el corazón del hombre. Elí tenía ese mismo problema. No estaba mirando lo que había en el corazón. Entonces miren lo que él piensa. Y Elí pensó que estaba intoxicada. Hay algunas versiones que dicen embriagada. Y la reprendió. Mujer, me imagino, ¿por qué estás borracha? ¿Por qué estás ebria? ¿Por qué vienes aquí a orar de esa manera? Está mal. Cuando era todo lo contrario. Hermanos, ¿se dan cuenta? Este versículo nos puede enseñar cómo es tan fácil equivocarnos al observar con nuestros ojos naturales. Por eso cada cosa la debemos examinar con los ojos del Espíritu, a la manera de Dios, ver como Cristo ve. Pero luego ella lo convenció de que lo que hacía no era por intoxicación, sino que era una oración de su corazón a Dios para que pudiera tener un hijo. Eso era lo que ella quería. No me juzgues, mi Señor. Yo no estoy ebria. No pasa nada conmigo. Solo estoy pidiendo algo a Dios. Tal vez ya no sé qué palabras utilizar. Y qué sincera fue en esa oración. Tan sincera, que dijo: si das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y el Elder Crowley dice aquí algo maravilloso. Qué bien saben las madres que la vida es eterna. Qué bien sabía ella que al entregar este niño al Señor para esta vida, que más allá y a través de las edades de la eternidad, él sería su hijo y ella sería su madre. Ella conocía la eternidad, tenía clara la eternidad, sabía cómo Dios la veía. Ahora, hay un acto de humildad aquí, ¿no? En Ana. ¿Sí? Ella no se enardeció cuando Elí le dice: estás borracho, estás ebria. No, ella no responde: ¿cómo se le ocurre? Respéteme. ¿A usted qué le pasa? ¿Dónde está su sentido espiritual? No, ella dice: no, Señor, yo estoy orando. El Elder Crowley continúa diciendo: la Biblia está llena de grandes oraciones y de historias de grandes oraciones. Y así es, hermanos. Encontramos esas historias que nos dan el ánimo para nosotros orar también, para acercarnos más a Dios. Y que nos dicen literalmente algo que puede sonar un poco brusco, como lo voy a decir. Orar vale la pena. Valen la pena las oraciones. Hace poco le dije a alguien, a quien amo mucho, le dije: ora por mí en el templo. Como una casualidad se lo dije. Si vas al templo, ora por mí. Y esa persona me sorprendió cuando me dijo: ¿hay algo específico por lo que quieres que ore? Qué bonito. A veces las oraciones requieren que seamos específicos, que seamos concretos con el Señor. Ana recurrió al Señor con una petición clara y directa y con una propuesta de corazón, con un dolor inmenso. Pero, Señor, te propongo esto. Bendíceme, ¿cómo te pido? Y yo te honraré con la vida del hijo que me des. Miren que están todos los elementos presentes en cualquier negociación, están unidos aquí. Una necesidad, una solución y una ganancia. Puede sonar muy secular, hermanos y hermanas, lo que estoy diciendo, pero estos ejemplos de oraciones de las Escrituras nos llevan a aprender a orar, a saber cómo orar y a saber que cuando oramos, generalmente,
debiéramos llegar. Si tenemos peticiones, debemos llegar. ¿Por qué necesito esto? ¿Qué haré para obtenerlo? ¿Y cómo te honraré con lo que me vas a bendecir? Piensen en eso, queridos hermanos. Aplicaciones. Bueno, debemos orar con honestidad, orar con humildad y actuar con fe, aún sin ver los resultados inmediatos. Porque el solo hecho de que Ana estuviera permanentemente en el templo, ¿sí?, y que fuera a orar al templo, muestra cuál era su fe. Ella sabía que las cosas iban a pasar. Nosotros también, hermanos, una familia. Ustedes, hermanas, en muchos casos, un esposo. Nosotros los hombres, en muchos casos, una esposa, un trabajo, un negocio, una carrera. Todas estas cosas pueden llegar si nos acercamos a Dios y pedimos, tal vez como Ana pidió, tal vez. Muy bien, preguntas para ustedes. ¿Estoy confiando en Dios en medio de mis dificultades? ¿O me echo a la pérdida? ¿Me echo a la pena? Y solo lloro y reclamo, pero sin estar dispuesto. Creo que los mayores milagros, hermanos, les testifico, que he visto en mi vida han ocurrido cuando de manera personal, sincera y humilde le he dicho a Dios, por favor, ayúdame de esta manera. Pero quiero que sepas, Padre, que si es tu voluntad que yo haga esto, y aún si lo tengo que hacer solo, lo haré. Pero no me dejes, ayúdame. Cuando he orado de esa manera, he obtenido las respuestas más poderosas en mi vida. Confiemos en Dios aún en medio de nuestras dificultades. Tal vez tú puedes estar pensando allá en casa, oh, el hermano Walter dice eso porque no ha tenido dificultades. No, hermano. Y ustedes, los que conocen mi vida durante estos 5 o 6 años, saben, porque les he compartido muchas de las dificultades que he enfrentado en esta vida. Pérdidas humanas, de familiares, de padres, de hermanos amados, dificultades económicas, desprecios, agonías, salud. Con eso no quiero decir, ni mucho menos, que soy el más sufrido entre los santos. Si hicieran un concurso, tal vez no estaría entre el millón más sufrido de los santos. Pero cada sufrimiento es parte del aprendizaje. Y he aprendido que cuando oro y pongo mi confianza en Dios, las cosas suelen salir mejor. ¿Estoy siendo constante en mi fe? Porque la fe no puede ser como un electrocardiograma, ¿no? Que sube, que baja, ¿sí? Tengo un pico altísimo de fe. Y como que se queda como muerta, ¿no? Por allá de pronto pasa. Otra vez. No, la fe debiera ser constante. Tal vez no crezca mucho, rápido, pero sí crezca poco a poco. Poco a poco. Poco a poco, queridos hermanos y hermanas. Muy bien. Pasemos al tercer principio de esta lección. Recuerden que todos estos principios están en el manual de Ven, Sígueme, que ustedes los pueden estudiar y desde ya los invito. Todas las semanas estas clases están aquí, pero quisiera yo que recordaran que a partir de septiembre las clases van a ser más cortitas. Aquí siempre vamos a tener la clase completa para todos ustedes, queridos hermanos. Muy bien, tercer principio. Para recibir la ayuda del Señor, debo confiar en Él y obedecer sus mandamientos. Entonces, vamos otra vez a la historia de Ana. Ana oró, primera de Samuel, capítulo 2. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Qué bonito esto, ¿no? Mi poder, imagínense, lo que yo puedo como persona, se exalta en Jehová. Mi boca se ensancha contra mis enemigos, por cuanto me alegro de tu salvación. Esta es una, digámoslo así, un clamor de Ana que les invito a que lean ahí en el segundo capítulo de Primera de Samuel. Tiene unos versículos poderosos. No quiero tratarlos todos aquí hoy, hermanos, y no es debido que lo haga. Que lo ideal es que ustedes también lo lean en casa, lo vean durante esta semana, se acerquen a las Escrituras,
No permitan, mis amados hermanos, que nada impida su encuentro personal con las Escrituras, la palabra de Dios, y sus oraciones personales, para tener sus encuentros personales con Dios. Muy bien. Ahora, miren el contraste que hay aquí. Ana, por un lado, pidiendo y orando a Dios. Hombres, otros hombres de la historia, no todos son así. Los hijos de Elí, mas los hijos de Elí eran hombres malos, que no conocían a Jehová. Wow, esto me deja pensando, esperen, pero Elí no era el sacerdote del templo y sus hijos no conocían a Jehová. Entonces, hermanos y hermanas, voy a subrayar aquí, sus hijos no conocían a Jehová, pero era el sacerdote del templo. Aquí hay una palabra que voy a colocar por aquí grande, hermanos. Responsabilidad. Y si quieren, la colocamos, le agregamos una característica paternal. Un adjetivo calificativo aquí. Responsabilidad paternal. ¿Hasta dónde puedo y hasta dónde debo yo hacer que mis hijos conozcan a Jehová? No siempre todos los pecados de los padres caen sobre los hijos, ni todos los pecados de los hijos caen sobre los padres. Pero hay momentos o historias que nos indican que algo pasó, que los padres no hicieron todo lo que debían. Miren cómo continúa la historia. Perdón, voy a borrar aquí para que podamos leer completamente todo. Miren el siguiente versículo, lo que nos muestra, nos amplía un poco más todo esto. Y Elí era ya muy anciano y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. O sea, estaban mal los hijos de Elí, estaban mal. Y él oía. Y uno lee toda la historia, les invito a que lean los capítulos, y uno ve que Elí reprendía. O sea, Elí decía como, hijos, no hagan esto. Pero también llega uno a sentir el sentimiento de que había una levedad en todo lo que él hacía, en todo lo que enseñaba a sus hijos. Entonces las consecuencias son fuertes. Ana recibe lo que el Señor pide. Elí y sus hijos reciben lo que cosecharon. Saltamos al capítulo 4. Los enemigos de Israel toman el arca y derrotan a Israel. Y aconteció que cuando el arca del convenio de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Esto me impacta. Llegó el arca y todos los israelitas gritaron. Quiero aclarar una cosa. Israel aquí estaba en un ambiente de iniquidad. Ellos pensaron que al traer el arca, el Señor los iba a bendecir. Esto me da una impresión como cuando uno llega a pensar que el tener algo lo va a hacer más santo o va a hacer que Dios cambie su opinión sobre nosotros sin entrar en proceso de arrepentimiento, sin aplicar la expiación a nuestra vida. Entonces ellos gritaron con gran júbilo y la tierra tembló. Miren lo que pasó con los filisteos. Cuando oyeron la voz del júbilo dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces uno podría decir, wow, los enemigos se asustaron. El arca está ahí, Dios está ahí, porque era lo que había sucedido en algunos momentos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan a Jericó? ¿Cómo paseaban los sacerdotes alrededor de la ciudad? El arca, las trompetas, el camino, el ruido, y la ciudad cayó. A Israel se le temía, pero miren lo que sucedió. Contrario a esto, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido
y huyó cada cual a su tienda, y hubo una gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. O sea, esa es una gran medida ya, 30,000 hombres de a pie. Bueno, o sea, aquí hay muchos dolores. Versículo corto. Y el arca de Dios fue tomada, y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y Fines. Se perdió el arca, y los hijos de Elí también murieron. La historia es más trágica, hermanos. Corren a avisar al pueblo que Israel perdió. Entonces Elí, al escuchar el ruido, pregunta, ¿qué pasó? Recuerden que ya estaba viejo, casi no veía. Y le dicen, Señor, el arca de Dios fue tomada y tus hijos fueron muertos, Ofni y Fines. Entonces Elí cae hacia atrás y como era tan pesado, se desnuca. Imagínense, muere. La esposa de uno de los hijos de Elí, que estaba en embarazo, al oír la noticia, da a luz, pero ella muere también. ¿Se imaginan? Todo eso suena supremamente trágico, pero es la consecuencia del pecado de la casa de Elí. Muy diferente la consecuencia de la obediencia de Ana y lo que esto iba a ocasionar en Samuel. Aquí aprendemos varias cosas, queridos hermanos y hermanas. Y voy a colocar estas imágenes aquí para que ustedes las puedan ver y puedan compartir conmigo. Israel, el pueblo como tal, pensó que el arca del pacto era un arma de guerra, era un objeto de poder. El solo hecho de tener el arca del pacto nos dará poder, porque Dios está aquí. Pero esto requería obediencia, y esa obediencia no la había. Por consiguiente, el resultado fue la derrota, fue la muerte. Más adelante, cuando el pueblo se arrepintió y vuelve al Señor, el Señor los ayuda. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo que es muy importante, hermanos, y que debemos mirar muy detenidamente, que debemos ser muy juiciosos, digámoslo así. Y me atrevería a decir, no ser supersticiosos, ni poner nuestra fe en objetos. Recuerdan que hubo un tiempo, bueno, más adelante lo vamos a estudiar. Recuerdan que cuando Moisés y las serpientes mordían a las personas y morían, y Moisés levantó la serpiente. Más adelante vamos a leer la historia, solo la voy a mencionar, de cómo un rey de Israel mandó a romper esa serpiente. Porque las personas literalmente estaban idolatrando ese símbolo, pero no estaban adorando a Jehová. Entonces, queridos hermanos y hermanas, voy a poner esta imagen también aquí del templo, porque algunos de nosotros pensamos que el solo participar o hacer ordenanzas nos va a presentar bien delante del Señor. Pero si el corazón no está limpio, o en otras palabras, no ha cambiado, de nada servirán los rituales, ni las alabanzas, ni las oraciones. Y voy a ser muy explícito aquí. Ya que mostramos el templo, algunos pueden pensar que ser obreros en el templo les salvará y seguramente dará muchas bendiciones. Pero si yo sirvo al Señor en rituales, pero mi corazón y mi voz y mi palabra son mentirosas afuera, eso no me servirá de nada. De nada servirán esos rituales y esas alabanzas y esas oraciones. Y así con muchas cosas. Supongamos, queridos hermanos y hermanas, no, hermanos, es que yo sé mucho de las escrituras. Yo conozco mucho las escrituras.
pero soy una mala persona. Miento, descaradamente incluso. Eso no me va a traer ninguna bendición. El hecho de que conozca tanto las Escrituras. Con eso no estoy diciendo que estudiar las Escrituras per se sea malo. Al contrario, debemos estudiar las Escrituras. Al estudiar, obtenemos conocimiento que nos debería volver más como Cristo. Pero no debemos estudiar para ser secularmente sabios a los ojos de los hombres. Y en cada conversación ir salpicando nuestra vida con mentiras y engaños. Eso no debe ser así. Entonces tengo aplicaciones que podemos utilizar para esta semana. No usemos la religión, nuestra religión, como una rutina vacía. Alguien dijo, por allá Leo Buscaglia, dijo hace muchos años, la diferencia entre la rutina y la tumba solo son las dimensiones. Dijo en un libro, Omnibus al Paraíso se llama ese libro. Nosotros no podemos hacer de la religión una rutina, de nuestra creencia una rutina. Voy, vengo, voy al templo, voy a la capilla, vengo, pero nada se transforma en mí. ¿Recuerdan cuando el Señor dice por allá en los libros de Moisés que son como cisternas vacías, como sepulcros blanqueados? Eso puede pasarnos, podría estarnos pasando. Debemos vivir una fe real, con un compromiso real. Y tengo preguntas para ustedes. Me encanta la sonrisa de la hermana, de esta ilustración que colocamos acá. Me parece una sonrisa de alguien que está viendo los principios y que quiere hacerlos parte de su vida, no solo como un adorno, como algo para mencionar sin ser. Recuerden, hermanos, si hay algo que el Evangelio de Jesucristo busca, es que seamos como Jesucristo. No solo que hablemos de Él, pero en nuestra vida seamos muy distantes y no nos conozca. Preguntas, ¿estoy buscando a Dios con sinceridad o solo por costumbre o por apariencia? Eso sería doloroso. Ahora, pueden pasar años de ser miembro de la iglesia y en algún momento darme cuenta, esperen, dejé de convertirme hace 10 años. Yo dejé de convertirme hace 5 años. Yo hace 20 años no tengo un sentimiento real o una experiencia real de conversión. Nada está cambiando en mí. Incluso a veces oigo hermanos ya mayores, con mucho tiempo en la iglesia, incluyéndome, es que yo soy así. Es que yo toda la vida he sido así. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no cambias? Si el evangelio es un evangelio de transformación y de cambio. Eso es dejar la rutina y hacer del evangelio un evangelio vivo, que actúe realmente en mi corazón y que lo transforme, que lo lleve a un término adecuado, un término de Cristo. ¿Estoy obedeciendo realmente? Contesten ahí, por favor, en los comentarios de 1 a 10. ¿Qué piensas que estás obedeciendo? Ahora, voy a ser sumamente sincero. Yo creo que arriba de 7, entre 7 y 10, podrías estarte mintiendo a ti mismo. Pero entre 7 y 4, creo que están los que se están esforzando. Y entre 1 y 3, creo que están el grupo de los más sinceros. Aunque sea doloroso reconocer que no estoy obedeciendo todo lo que debo, creo que ahí estarían los grupos o el grupo de los más sinceros. Solo dejo ese comentario, pero coloca tu respuesta aquí abajo. Muy bien, no te vayas a sentir cohibido por lo que acabo de decir. Al contrario, es para reflexión. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Vamos con el cuarto principio de esta lección. Y espero que este principio nos ayude muchísimo a entender algo que pasamos desapercibido como santos de los últimos días. Y es esto, que puedo escuchar y obedecer la voz del Señor. A veces como que se nos olvida, hermanos, que la revelación, lo digo con todo respeto, que la revelación más importante que está sucediendo hoy día en la tierra
Es la revelación que tiene que ver contigo. Alguien me decía hace unos días, bueno, ¿y qué significa esto del cambio del horario de las clases? O como Liz nos informó hace un tiempo en una noticia, cambiaron el nombre de las mujeres jóvenes, ahora son guardianes de la fe y cosas así. ¿Cómo afecta eso a la iglesia? Yo diría por orden, por inspiración, por organización. Todo eso está bien. Pero recuerden una cosa, más importante que todo eso, hermanos, lo entrecomillo, por el respeto que me merece, más importante que todo eso es la revelación que cada uno de nosotros está recibiendo para guiar a su propia vida y a su propia familia. Nunca, en ninguna etapa de la historia de la humanidad, ha habido tanta revelación como hoy día. Y alguien me podría decir, claro, es que hoy día tenemos un profeta, 2 consejeros, 12 apóstoles. Sí, pero aún más allá de la revelación de la organización que es necesaria para mantener unido el cuerpo de Cristo, nunca ha habido tanta revelación como hoy día en la tierra. Porque estás tú, hermano, tú, hermana, estoy yo, orando y recibiendo revelación e instrucción divina para nuestra vida y para nuestras familias. Mucha de esa revelación viene de nuestro profeta, de nuestros apóstoles, de nuestros presidentes, de nuestra autoridad de área, de nuestro obispo, pero la mayoría vendrá a ti, sin ningún intermediario, excepto nuestro Salvador Jesucristo, la que es personal, la que te permite dirigir tu vida. Vamos entonces a las Escrituras. En Primera de Samuel 3, y el joven Samuel servía a Jehová. Miren, aquí hay algo importante. Vamos a subrayar esto. ¿Qué hacía el joven Samuel? Servía a Jehová delante de Elí. En este momento, Elí todavía no había muerto. Y la palabra de Jehová era de estima. O sea, esto es una connotación que nos dice que, digámoslo, era pobre o casi no había palabra, casi no había revelación, muy diferente a lo que tenemos hoy, ¿sí? Era de estima en aquellos días y no había visión manifiesta. Por eso se estimaba tanto la revelación. No la había. Era pobre el mundo en revelación en ese momento. Claro, la misma casa de Elí y sus hijos pues no estaban de acuerdo. El mismo Israel había sido derrotado. El Señor no estaba contento con Israel, con todo su pueblo, con las personas. Por eso no había revelación en esos días y se estimaba tanto la revelación. Bueno, queridos hermanos, continuemos, porque estos versículos tienen mucha instrucción. Y aconteció que un día, mientras Elí estaba acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Miren, Samuel estaba en el templo, donde estaba el arca. Esto es antes de haber los filisteos tomado el arca. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Qué bonita, ¿no? Heme aquí. Y corriendo hacia Elí, dijo, heme aquí. Le dijo al anciano, ¿no? Heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Porque Samuel escuchaba la voz, pensaba que era Elí, ¿cierto? Porque él era su siervo, su aprendiz. Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, no había tenido una manifestación directa, una experiencia espiritual personal, que es lo que todos debemos buscar. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven.
Continúan. Vamos a leer 1 o 2 versículos más. Y dijo Elí a Samuel, un consejo sabio, ¿no? Ve y acuéstate. Y si te llama dirás, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se puso delante de él y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Qué bonito, ¿no? Qué historia tan hermosa toda esta historia. Aquí vemos a Elí dándole el consejo a Samuel. Aprenda a escuchar, busque escuchar al Señor, busque escuchar al Señor. Hermanos, Samuel era un niño, pero él aprendió a escuchar la voz de Dios. De hecho, lo entendemos, de una vez obedeció. Habla Jehová porque tu siervo oye. Dios sigue hablando hoy día. Entonces debemos es preguntarnos nosotros, ¿estamos escuchándolo? ¿Estamos escuchándolo? Ahora, mis queridos hermanos, me gustaría que pensemos cómo afecta esto nuestros llamamientos. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros llamamientos? ¿Cómo la oración, cómo el acercarnos a Dios puede ayudarnos en todo lo que hacemos con Dios? Miren, el presidente Nelson dijo lo siguiente, y voy a ampliarlo aquí por si ustedes quieren tomar una foto. Cualquiera que sea nuestro llamamiento en la iglesia, miren hasta dónde llega la revelación. Podemos orar a nuestro Padre Celestial y recibir orientación y dirección. Cualquiera que sea nuestro llamamiento. Si alguien dice en la iglesia que alguien no puede recibir revelación, está totalmente equivocado, hermanos. Cualquiera que sea nuestro llamamiento, podemos recibir revelación e instrucción. Recibir advertencias sobre peligros y distracciones y ser capaces de lograr cosas que simplemente no podríamos hacer por nosotros mismos. Si de verdad, dice el presidente, recibimos el Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños. Tal vez alguien pueda pensar, un asunto grande, una autoridad general, una autoridad de área, un presidente destaca, un obispo, pero yo soy un humilde maestro de la primaria, o yo soy una humilde secretaria de las mujeres jóvenes. Aún puedes recibir instrucciones en los asuntos grandes y en los asuntos pequeños. Los exhorto a que se esfuercen, más allá de su capacidad espiritual, actual, para recibir revelación personal. Esto requiere un esfuerzo para recibir revelación personal. Ahora, voy a corregir algo que dije antes. Yo no sé si lo que el obispo haga sea más importante que lo que tú, hermana, que enseñas a los niños, haces. Con esto quiero ser respetuoso, lógicamente. No quiero decir que lo que el obispo hace no sea importante, pero tal vez tú, enseñando a 1, a 2, a 3 niños en la primaria, haces una obra tan grande que nunca un profeta podría hacer, querida hermana, o querido hermano de la primaria, o querido obispo, o querido consejero o asesor de los hombres jóvenes, que ministras, ayudas e instruyes a un jovencito para que cumpla con sus deberes. Esa es una obra muy grande. Bueno, dice presidente, para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido, si pides revelación, si pides recibirás revelación. Oigan esto, tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Bonito. Revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas. Conferencia General de 2018. Creo, si mal no estoy, que esta fue el primer discurso del presidente Nelson como presidente de la iglesia. Y miren de lo que habló. Muy importante, ¿no? Apliquemos estas cosas a nosotros, hermanos. Gracias, presidente Nelson. Creemos espacios de silencio espiritual para encontrarnos, para hablar nosotros con Dios,
nuestra habitación, nuestra oficina, aún un lugar público, pero busquemos esos lugares, tener ese momento de reverencia donde pidamos revelación y aprendamos a reconocer la voz de Dios. Hay muchos ejemplos de estos en las Escrituras. Más adelante, cuando estemos en Primera de Reyes por allá, vamos a hablar de Elías y cómo estuvieron los truenos, los relámpagos, el fuego, pero luego un silbo suave y apacible. A veces el Señor, de hecho la mayoría de veces, el Espíritu habla de esa manera. Aprendamos a reconocer la voz de Dios. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Tengo preguntas para ustedes sobre esto. ¿Estoy escuchando la voz del Señor o estoy distraído por el ruido? Ya esto lo he contado en otras oportunidades. Pero un jovencito murió, ¿no? Es una historia que leí en La Leona hace años, tal vez ustedes también. El jovencito murió porque un tren lo atropelló. Entonces los papás siempre estaban pensando, ¿será que sí murió? ¿O uno de sus amigos lo empujó? Y eso no los dejaba sanar. Su padre era obispo. Entonces el joven un día, digo yo, en esos milagros de permitir que el velo se corra, apareció a su madre y le dijo que no se preocuparan más por eso, que literalmente él había sufrido un accidente, que él había caído. Nadie me empujó. La mamá se consoló, se tranquilizó. Y el joven entonces le dijo algo más, le dijo, he tratado de hablar con mi padre, de decirle estas cosas, pero siempre está ocupado en los asuntos de la iglesia. Queridos hermanos, no que los asuntos de la iglesia no sean importantes, pero que no estemos tan ocupados con actividades, con programas y con asuntos que olvidemos lo básico, lo sencillo, lo fundamental, la revelación personal. Tengamos cuidado con eso. El ruido está por todo lado. ¿Estoy dispuesto a obedecer cuando Él habla? Porque a veces, Señor, háblame, Señor, háblame. Bueno, te hablo. Pero eso sí no lo voy a hacer. Tengamos cuidado con eso. Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Aquí está nuestra próxima clase. Hablaremos muchísimo de nuestro Salvador Jesucristo, de reyes y reyes y reyes, y de Jesucristo como el centro, como el rey de todos los reinados. Espero que me puedan acompañar como lo hacen todos los domingos. En la mañana me puedan acompañar. Y también que ahora más tardecito puedan acompañar a Liz en la clase del Ven, Sígueme. Una clase un poco más corta, pero con un contenido espiritual muy poderoso. De la misma manera que nos puedan acompañar los días miércoles en el Ven, Sígueme al Detalle con nuestro querido Luis. Y en todas las cosas que hacemos aquí en Morgat para ustedes, no olviden compartir sus referencias. Ustedes nos envían una referencia, nosotros a esa persona le enviamos un mensaje de Jesucristo. El mundo necesita mucho de eso, queridos hermanos y hermanas. Bueno, queridos hermanos, yo veo todas estas cosas, todas estas maravillas y testifico, sé al igual que Ruth, yo no veo todo el plan. Quisiera poder verlo, pero pues sé que no es así. Pero hermanos, trato de caminar con fe al igual que ella. Y todos podemos hacerlo. Al igual que Ana, nosotros no conocemos ni tenemos todas las respuestas, pero nos esforzamos por orar con el alma. Samuel no entendía todo, pero estuvo dispuesto a escuchar. Y Dios obró en cada uno de ellos, queridos hermanos. Hoy Él sigue haciendo lo mismo con todos nosotros. Ha transformado a veces mis tragedias, ha respondido mis oraciones, habla. Siempre me habla, aunque a veces no lo escucho. Y escucho esa voz interna dentro de mí, que es la voz espiritual que escuchamos todos, como una invitación clara, fuerte, sin duda, que nos invita. Confía, escucha, Walter, obedece. Y entonces, tal vez, en unión con ustedes también puedo decir,
Mi corazón se regocija en Jehová. Queridos hermanos, testifico de todas estas cosas, de todas estas verdades, y las dejo para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. No crean que se han escapado de las tareas. Sé que algunos estaban ahí pensando, y las tareas, quise compartir mi testimonio antes. Estas son las tareas, queridos hermanos y hermanas. Las voy a poner aquí. Me voy a correr. Oremos diariamente con total sinceridad, así como lo hizo Ana esta semana. Identifiquemos una situación difícil y confiemos en el plan de Dios, como lo hizo Ruth. Y creemos un momento diario de silencio, de oración, para escuchar la voz del Señor, como lo hizo Samuel. Aquí hay 3 ejemplos poderosos: Ana, Ruth y Samuel. Podemos agregar a Noemí, con el amor tan grande que sintió por sus hijas, porque en ese momento ya eran sus hijas. Y el Señor la bendijo también por eso. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, hermanos, en este día y en toda esta semana, que sus oraciones sean contestadas con las bendiciones que ustedes tanto esperan. Espero que esta lección nos ayude a todos a ser un poquito, hermanos, un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Si quieren volver a ver esta clase, ya saben, hermanos. Bueno, voy a colocarlo aquí en la pizarra. Pueden buscar la portada, esta portada, Ruth y Primera de Samuel 1:7. Les amo con todo mi corazón, queridos hermanos. Gracias por haberme acompañado hoy. Nos vemos más tardecito en el Ven Sígueme Express con Liz Posada y toda la semana en la programación de Morgan. El Señor les bendiga. Chao, chao.